¿Cuál es tu historia de la experiencia más aterradora con un extraño? Bienvenidos a la parte no sé cuál. Como podréis ver, hoy hay un nuevo fondo y es que no es que haya cambiado el fondo, es que no estoy en casa. Si la gente me ve desde el principio, reconocerá esta habitación. Simplemente he cambiado la decoración. Me gusta bastante cómo ha quedado este fondo. No sé si lo voy a trasladar a mi casa, la verdad, porque me ha gustado mucho. Hoy os traigo más historias de encuentros aterradores con extraños. Hoy he intentado recopilar historias fuertes, de estas que te dejan los ojos como platos. También os habréis fijado en que ya estoy maquillada hoy. Sé que a muchísima gente le gusta que me maquille en estos vídeos. A mí también me gusta maquillarme en estos vídeos, pero hoy tengo una mesa pequeñita, poco espacio, es un poco complicado tener el ordenador, el micro, el espejo, el maquillaje, el no sé qué. Así que ya estoy maquillada. Hoy solo voy a leer las historias y quiero que al final de este vídeo me dejéis en comentarios si os gusta más cuando me maquillo contando estas historias o si os gusta más el vídeo como hoy, sin maquillarme, simplemente contando las historias y opinando sobre ellas. Dejo por aquí mis redes sociales, suscríbete al canal si no lo estás, si te gusta este tipo de contenido, déjame un me gusta, si no quieres dejármelo ahora, déjamelo al final del vídeo si te gusta el vídeo. No voy a hablar más, empecemos con las historias de hoy. La primera historia de hoy se titula Estuve a punto de ser la protagonista de Las colinas tienen ojos en Texas. Me suena haber visto esta peli, no sé ahora muy bien cuál es, pero me suena bastante haberla visto. Es una peli de terror de 2006 donde una familia se pierde en un desierto de Nevada mientras viajaban y caen en el foco de una familia de caníbales que se ocultan en las montañas y colinas. En 2010, una chica de 24 años a la que llamaremos Raquel iba en coche desde Luisiana hasta Eugene, Oregón. Iba ella sola junto a su pitbull de 2 años en un camión de mudanzas U-Haul de 4 metros de largo, muy grande, con todas las cosas que tenía amontonadas en la parte trasera, un teléfono en el bolsillo y su copia impresa de las instrucciones de MapQuest en la guantera. No tenía GPS, no tenía Google Maps ni nada de eso, así que debía confiar ciegamente en esas instrucciones para llegar a su destino. En aquel entonces estaba apareciendo los primeros teléfonos inteligentes, pero Raquel no tenía uno todavía, así que no tenía internet, tampoco tenía señal en su teléfono viejo plegable. La mayoría del tiempo estaba incomunicada, sobre todo cuando estaba cruzando las zonas desérticas del enorme estado de Texas, obteniendo como mucho una barrita de señal. Esto significaba que en caso de un imprevisto estaba totalmente sola, pero eso fue algo a lo que ella no le dio importancia hasta que fue muy tarde. Raquel iba conduciendo por un tramo solitario de autopista por el centro de Texas cuando se dio cuenta de que hacía mucho rato que no veía ni un pueblo ni una salida, y su enorme camión de mudanzas tenía muy poca gasolina. O sea, imaginaros quedarte sin gasolina o ver que te estás quedando sin gasolina en medio de la nada. Literalmente, simplemente ese dato ya da miedo. Justo cuando estaba empezando a entrar en pánico, Raquel vio un pequeño pueblo en la distancia. Llegó a eso de las 10 de la noche, con la luz de la gasolina encendida en el tablero, y aunque sintió esperanza, se dio cuenta de que el pueblo era muy diminuto. Por desgracia estaba tan preocupada por otras cosas que no se fijó en el nombre, pero sí en que solo había unas 6 calles en todo el lugar y una gasolinera de autoservicio. Puso gasolina y estaba lista para volver a la carretera. Todo tendría que haber sido sencillo, excepto por una cosa. No pudo por ningún medio encontrar el camino de regreso a la autopista. Solo había 6 calles y Raquel daba vueltas y vueltas, pero no había forma de encontrar la entrada a la autopista. Esto me ha recordado muchísimo a una película que vi no hace mucho, no me acuerdo cómo se llama porque soy malísima para recordar los nombres de las pelis, nombres de actores, etcétera, pero es una película de una pareja que van a una inmobiliaria para ir a ver una casa con el agente inmobiliario, que ya ven que es muy raro, y los lleva a un lugar donde son todo calles iguales con muchas casas y una vez entran ya no pueden salir de ahí. Es muy buena esa película, pero te deja un poco confundido, en plan, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que ha pasado? Tienes que darle un poco de vueltas para entender el final y tal.
Seguimos con la historia. Comenzaba a hacerse tarde, estaba cansada y en ese pueblo no había ningún motel. Revisó sus instrucciones de MapQuest, pero el pueblo ni siquiera salía en las instrucciones como una posible parada. Dio cerca de 4 vueltas al pueblo y no encontró la salida que buscaba. Obviamente comenzó a frustrarse mucho porque no tenía sentido que en un pueblo tan pequeño no lograra encontrar la salida. Literalmente podía ver la autopista con los postes encendidos, pero no lograba llegar a ella. Enfadada regresó a la gasolinera para preguntar direcciones. Ahora bien, Raquel había pagado en el autoservicio, no vio ni habló con nadie, pero notó que había una pequeña tienda de comestibles. Entró de mala gana, la tienda estaba sucia y parecía que no hubo clientes desde hacía mucho. Detrás del mostrador lleno de polvo había un hombre delgado y descuidado que tenía el pelo negro colgando delante de sus ojos. Raquel no se considera el tipo de persona que juzga a los demás, pero se podía ver y oler que ese hombre necesitaba una ducha y un corte de pelo. Raquel aclara que no es que el tipo fuera particularmente espeluznante, pero sí un poco grosero. Nunca la miró a los ojos mientras ella le preguntaba las direcciones. En lugar de eso estaba mirando una revista. Le dio indicaciones que no tenían sentido en absoluto. El sujeto le decía que debía tomar un sendero que ella ya había visto, sin luz ni asfalto, y sabía que ese sendero se adentraba en el desierto sin un destino claro. Escuchó horrorizada cómo le decía que debería seguir ese camino por unos 20 kilómetros hasta llegar al retorno de la autopista. Ella estaba atónita, no sabía qué responder. Entonces le señaló que no ha conducido tanto para ir de la autopista al pueblo. ¿Por qué tanto para volver a la autopista entonces? Literalmente ella podía ver la autopista desde el pueblo, pero no podía llegar a ella y no obtuvo ninguna respuesta lógica por parte de este sujeto. Esta historia también podía entrar en fallos en la Matrix, literalmente. El sujeto estaba despreocupado, casi como si ella no estuviera ahí, le daba una explicación sobre la curva de la carretera que no tenía nada de sentido, sin mirarla a los ojos. Luego de repente, frustrado, le dijo: «Ya te di las indicaciones», y apuntó hacia la puerta con impaciencia, como si Raquel fuera la mayor molestia que había tenido en años. Al llegar al estacionamiento, a Raquel le temblaba el cuerpo y el corazón se le aceleró sin razón aparente, aunque yo creo que sí que hay una razón, porque evidentemente en esa situación es desesperante. Creo que empiezas a tener desesperación de quiero salir de ahí. Es como que algo dentro de ella estaba diciendo peligro. Se subió a su camión y en cuanto puso la llave rompió a llorar. Tenía la terrible sensación de que por muy indiferente que se comportara, ese hombre tenía malas intenciones. Confirmó en ese instante que no iba a seguir sus indicaciones, pero era la única tienda en ese pueblito y no había nadie más a quien preguntarle, salvo empezar a tocar puertas de las casas, que evidentemente, después de ver a ese sujeto, no sé, también puedes empezar a pensar que a ver si me encuentro con alguien peor, que me da más mala espina. Entonces Raquel decidió que le importaba un bledo si ese pueblo parecía sacado de la dimensión desconocida, iba a dar vueltas hasta encontrar la salida, aunque le llevara toda la noche. En el instante que se dijo eso a sí misma, una camioneta roja enorme y destartalada cubierta de óxido se detuvo ahí. Del asiento del conductor se bajó el estereotipo de hombre tejano rural, enorme, corpulento, barbudo, con sombrero vaquero, franela y botas de trabajo. Sin pensarlo, Raquel saltó de la camioneta y se acercó a él con rapidez, pero con cautela. Al mirarlo a los ojos, ella vio a una persona amable, o al menos eso esperaba. Le preguntó si podía indicarle cómo llegar a la carretera, porque aunque fuera una tontería, ella era incapaz de encontrar el camino. Ese hombre al que Raquel no preguntó por su nombre, pero que nosotros llamaremos Alan, parecía preocupado, ya que Raquel estaba visiblemente alterada. Así que para calmarla hizo una broma jocosa que ella no puede recordar. Pero bueno, hay personas que tienen el talento de saber cómo y en qué momento decir las cosas. Raquel se rió y cuando estuvo más tranquila le indicó cómo llegar a la autopista, siguiendo una curva cerrada justo al final de un pequeño túnel de hormigón por el que ella había pasado ya varias veces. Alan le dijo que no se sintiera mal, ya que esto solía suceder, que había muchos viajeros que no encontraban la salida porque era muy difícil de ver y que deberían de poner señales para que esto no sucediera más. Con un nudo en el estómago, Raquel le preguntó cuántos kilómetros faltaban para llegar a la autopista y Alan la miró con extrañeza antes de echarse a reír. ¿Kilómetros? Señorita, por favor. Diría que no son más de 400 metros desde que pasas el túnel hasta que regresas a la autopista. En ese momento Raquel no pudo evitarlo y preguntó: ¿y qué pasa si conduzco en aquella dirección? Y le dio las indicaciones que le había dado el vendedor, el sujeto de la tienda de comestibles.
Alan la miró fijamente y le preguntó que cómo conocía esa ruta. Ese sendero estaba bastante lejos y solo la gente de ese pueblo la conocía. Ella le contó toda la conversación con ese extraño dependiente, guardó silencio unos segundos y luego le preguntó cómo era el dependiente y si tenía un mapa del estado. Raquel no tenía ningún mapa, solo unas indicaciones para no perderse en la autopista, que no le servían de nada en esa situación. En ese momento Alan fue directo a su camioneta y sacó un desgastado mapa local de la guantera. Lo extendió sobre el capó del camión de mudanza y trazó la ruta que Raquel estaba describiendo. El camino que le había indicado el hombre de la gasolinera se alejaba del pueblo, de la autopista interestatal y parecía conducir a un lugar remoto. Alan le contó que el camino tenía unos 20 kilómetros, justo antes de terminar en el desierto. Ella le preguntó que qué había ahí, y él le dijo que no había más que un deshuesadero con algunos coches destartalados, unas cuantas caravanas y casas rodantes, todos de propiedad de la misma familia. Una familia conocida localmente por ser unos alborotadores, drogadictos y alcohólicos. Y esas eran las cosas buenas que se decían de ellos. Para sorpresa de nadie, el empleado de la tienda era parte de esa familia y vivía calle abajo. Raquel nunca olvidará aquella mirada de Alan cuando se lo dijo. Estaba realmente aliviado de haber llegado en ese momento para ayudarla. O Dios sabe qué habría tramado ese hombre para engañarla. La felicitó por hacer caso a sus instintos y le aconsejó que tuviera cuidado al viajar por allí. Un rato después Raquel estaba en la autopista y llegó a su destino sin problemas. No sabe si el hombre de la gasolinera quería lo que había en la parte trasera de su camión de mudanza, robarle, o si quería lo que estaba en el asiento del conductor, a ella. Pero por suerte no tuvo que averiguarlo. Aprendió que a veces Los Ángeles parecen enormes tejanos con caras desaliñadas y camionetas oxidadas. Raquel termina su historia diciendo: gracias desconocido, me salvaste el pellejo y siempre te recordaré con mucho cariño. Perdona que no te preguntara tu nombre, para mí ahora y para siempre serás Texas. Realmente menos mal que se encontró con este hombre, porque el de la camioneta quería que fuera a donde vivía toda su familia. ¿Para qué? ¿Qué iban a hacer? ¿Robarle? Creo que lo más leve que podían hacerle era robarle. Pero como ha mencionado esta película, de lo de la película de Las colinas no tienen ojos, ya te pone en la sensación de que querían comérsela o algo. Sea como sea, la historia es espeluznante. La segunda historia de hoy se titula Mi amigo loco se convirtió en asesino. A veces el aburrimiento nos puede hacer recordar momentos muy oscuros o extraños de nuestro pasado, que de otra forma no recordaríamos. Esto fue lo que le pasó a la protagonista de la siguiente historia, una chica a la que llamaremos Jen, que luego de leer algunas historias similares, al fin se siente con confianza para contar la historia de su más loco amigo, Richard. Richard estaba muy interesado en lo oculto y por desgracia Jen tiene que admitir que ella fue quien lo animó. Aunque de saber que llegaría tan lejos nunca lo hubiese hecho. Compartían la afición por lo paranormal y todo lo extraño, así que pensó que el tema le interesaría. No solo le interesó, le encantó y comenzó a leer, buscar grimorios ocultos en la biblioteca local, y al no encontrarlos los buscó en internet o los compró en tiendas especialistas. Profundizó tanto en el tema que eventualmente no hablaba de nada más, prácticamente se obsesionó. De hecho, interrumpía las conversaciones y obligaba a Jen a volver al tema de lo oculto. Era grosero, pero Jen no se preocupó. A veces la gente pasa por fases en las que su interés es lo único de lo que quieren hablar. Para ella, que fuera grosero era una ofensa casi perdonable. Jen debe mencionar aquí que Richard y ella tenían unos 19 o 20 años, y Richard en particular no tenía un círculo de amigos muy grande. Su depresión y su naturaleza introvertida lo mantenían encerrado en sí mismo, y cualquier intento por presentarle a nuevas personas terminaban en momentos incómodos y largos silencios. Me identifico mucho con Richard, lo siento. Tampoco le fue muy bien con las mujeres. Su mundo era un poco pequeño, pero Jen disfrutaba pasar tiempo con él. No lo hacía por lástima ni nada de esa porquería, sino que disfrutaba de verdad pasar tiempo con él. Así que hizo todo lo posible por ser una buena amiga. Nunca se le pasó por la cabeza ignorarlo solo porque se comportara de forma un poquito extraña. Además, durante mucho tiempo Richard fue un chico completamente normal. Charlaban de temas cotidianos, jugaban juntos a la PlayStation, a veces iban al cine con el novio de Jen, un chico llamado Gale, y a Gale también le agradaba a Richard y los tres pasaban el rato en el parque, iban a nadar, a correr. En general se lo pasaban bien y las cosas no tendrían por qué haber cambiado, pero cambiaron. Todo se fue cuesta abajo cuando empezó a fumar DMT, que es una droga psicodélica. La opinión personal de Jen es que los psicodélicos son herramientas increíbles que pueden ofrecer una perspectiva diferente a la vida, pero deben tratarse con respeto y en dosis mínimas. Son experiencias de una sola ocasión. Yo discrepo, chicos, siento que son experiencias para nunca en la vida.
O sea, el cerebro puede ser delicado. El cerebro puede ser delicado. Es mejor no ingerir cosas raras. Así que bueno, Jen pensaba que pues esto era algo para experimentar una vez en la vida. Richard no lo veía de esa manera. Él llegó al punto de fabricarlo él mismo, que al parecer es algo bastante fácil de hacer tras poca investigación, y lo fumaba a diario varias veces al día. Para quienes no estén familiarizados con la DMT, nos cuenta Jen que es una droga psicodélica que al fumarla transporta al usuario a un mundo diferente, un plano de existencia completamente nuevo. Su cuerpo y su yo ya no existen. Simplemente estás explorando este paisaje onírico de la realidad alternativa. La experiencia personal de Jen con ella la llevó a ver un dragón una vez en este caleidoscopio de cornucopia. La gente ve todo tipo de cosas en este viaje psicodélico. Yo nunca he consumido nada así, nunca lo voy a consumir jamás. Me da terror, me da pánico. Aparte de que no creo que sea bueno para el cuerpo, no creo que sea bueno para la mente y no sé, yo pienso en estas cosas que si puedes ver a un dragón, también puedes ver que un acantilado es un lago y te vas a tirar. ¿Entendéis? Es muy peligroso. Ahora, imaginad lo que eso le hace al cerebro de una persona cuando lo fuma más de 30 veces al día. Richard empezó a contar cosas sin ningún tipo de sentido. Evidentemente, él vivía en otra realidad porque estaba todo el día bajo el efecto de esta droga. Comenzó a decir que era la reencarnación de Osiris, dijo que veía jeroglíficos egipcios por todas partes en su vida consciente y eventualmente empezó a mantener conversaciones de 1 hora con entidades en su dormitorio, incluso cuando no fumaba DMT. Evidentemente esto le frió el cerebro, evidentemente algo así no puede hacer que tu cerebro continúe bien, racional, etcétera, durante mucho tiempo más. Antes de continuar con el viaje psicodélico de Richard, mirar quién ha venido a vernos. Ahí está tímido porque se esconde detrás del micro. Bueno, Jen por supuesto se alarmó mucho al oír todo esto y le dijo que necesitaba un descanso serio. Nada de drogas durante unos meses para que pudiera volver a encontrar un equilibrio de la realidad. En ese momento ella seguía con él porque obviamente necesitaba ayuda. Y como dijo antes, Richard no tenía muchos amigos. ASMR. Y como había dicho antes, Richard no tenía muchos amigos que pudieran darle ayuda. Además, él era la oveja negra de su familia, así que Jen sabía que no recibiría ningún tipo de apoyo. En aquel entonces, Jen pensó que era buena idea hablar con la hermana menor de Richard y la contactó por Facebook para expresarle sus preocupaciones. La animó a que lo convenciera de buscar ayuda psiquiátrica porque estaba llegando al punto de no retorno con el uso de los psicodélicos, es decir, él ya no volvía, le costaba volver a la realidad. Tristemente, la hermana no se tomó muy en serio sus mensajes ya que no se conocían bien. Además, era al menos 6 años menor que ellos y posiblemente no comprendió la gravedad de la situación y no se la tomó completamente. Ay, es que me hace risa. Así que posiblemente no comprendió la gravedad de la situación y no se lo comentó a sus padres. Por desgracia, ya era muy tarde para evitar la caída de Richard y en pocos días las cosas empezaron a ponerse realmente espeluznantes. Gail había quedado con Richard en el parque, aunque ese día Jen no quería ir. Necesitaba un respiro de él y de sus disparates. Sentía que de verdad ya no podía soportarlo, pero Gail la convenció de que no era tan mala la situación y de que fueran de todos modos. Llegaron al parque y Richard seguía siendo el mismo de siempre, despotricando sobre Egipto, dioses inventados que solo él conocía, etc. Nada de eso incomodaba tanto a Jen como el hecho de que Richard tenía un gran cuchillo de caza con el que no paró de juguetear durante todo el paseo. Cuando Gail le preguntó por el cuchillo, contestó que lo había estado usando en magia ceremonial y que lo ayudaba a ahuyentar los pensamientos negativos. Esto inquietó muchísimo a Jen, ya que hizo un gesto muy agresivo, apretando el cuchillo y pretendiendo apuñalarse en el pecho y la cabeza, todo mientras conversaba con ellos. La verdad es que yo no sé por qué a Gail se le ocurrió que era buena idea seguir quedando con Richard. Evidentemente necesitaba ayuda, pero sinceramente creo que ellos no eran los responsables de facilitarles ayuda. Evidentemente los amigos pueden hacer todo lo que puedan y todo lo que tengan al alcance para poder ayudarlo, pero no creo que sea buena idea que fueran a pasar un rato con él sabiendo que tenía un cuchillo y que estaba fuera de la realidad.
En ese momento ambos estaban nerviosos y no sabían qué decir ni hacer al respecto. Jen intentó distraerlo mencionando otros temas que podrían interesarle, pero era imposible sacar a Richard del tema ocultista y de egipcio, y siguió hablando de su ritual. Hay que tener en cuenta que en ese momento estaban caminando por un sendero estrecho rodeado por vegetación, así que no podían simplemente despedirse y alejarse de Richard. Tuvieron que caminar de regreso al coche y dejarlo en el suyo. Al final llegaron al estacionamiento del parque y se suponía que debían separarse a partir de ahí, pero no fue el caso. Jen aún no logra explicarse por qué. Quizá Gale no sentía el nivel de amenaza que ella sentía, o simplemente subestimó lo mal que estaba Richard. Pero se le ocurrió la brillante idea de que almorzaran juntos después del paseo. Jen se esforzó en mirar a Gale de la manera más fría y molesta del mundo, intentando decirle con la mirada: «No, maldito loco, ¿por qué crees que quiero pasar más tiempo con él?». Pero no debió ser muy efectivo o Gale lo ignoró. No está segura. Sea como sea, terminaron subiendo al coche de Gale para ir todos a comer. Mientras atravesaban una zona concurrida de la ciudad llena de tiendas y restaurantes, Jen escuchó el inconfundible sonido de la hebilla de un cinturón al soltarse, y luego el peor ruido imaginable. Miró hacia atrás con el rabillo del ojo y sus sospechas se confirmaron. Richard se estaba tocando en el asiento trasero, con los pantalones bajados y el trasero al descubierto. Al instante Jen se sintió mal del estómago. Intentaba no temblar, ignorarlo y concentrarse en otra cosa. Se quedó paralizada por el asco y el miedo, recordando el enorme cuchillo de cazador que llevaba en el bolso, y entendió que de su amigo Richard no quedaba prácticamente nada. Se había vuelto completamente loco. Jen tenía miedo de decir algo o confrontarlo porque no sabía cómo podía reaccionar él. Y es evidentemente parece que el chico tuvo un brote psicótico y estaba completamente fuera de la realidad. Gale no parecía darse cuenta y no paraba de hablar de quién sabe qué tontería que a nadie le importaba. Jen estaba completamente concentrada en fingir no saber qué estaba pasando en el asiento trasero. Llegaron al restaurante y Gale entró corriendo a comprar comida. Sí, dejó sola a Jen en el coche con Richard. Sinceramente, Gale, es que no sé qué decirte, no sé qué te puedo decir, ¿vale? Porque cualquier cosa que te digamos se queda corta. Durante un par de tortuosos minutos, Jen tuvo que fingir mirar su móvil mientras Richard seguía con su labor en el asiento trasero. De nuevo, no se movió ni dijo nada por el miedo. Gale regresó con la comida y de inmediato ella se quejó de estar muy cansada. Dijo: «Ha sido un día demasiado largo, quiero irme». Gale al fin entendió que Jen no quería seguir en esta situación, así que llevaron a Richard a su coche y cuando llegaron de nuevo al estacionamiento del parque, pararon para que se bajara, pero Richard se quedó quieto en su asiento con el pantalón todavía desabrochado. Jen tuvo que ponerse un poco grosera y pedirle por favor que saliera y se fuera a casa. Él salió del coche y se acercó al asiento del copiloto. Ella estaba muy asustada y sospechó que los atacaría con el cuchillo. Pero no, en lugar de sacar el cuchillo de cazador, sacó una pistola que tenía en la bolsa. Eso fue todo para Jen. Explotó y no sabe por qué lo hizo, pero estaba tan enfadada que salió del coche y caminó hacia él. Estaba a 2 metros de distancia y pudo ver que era una 9mm 9mm cargada. Comenzó a preguntarle una y otra vez: «¿Qué haces?», porque al parecer era lo único que se le ocurría. Le dijo que se subiera al coche y se fuera a casa. Richard no dijo nada, solo comenzó a llorar un poco y tenía una mirada de extrañeza. Se subió a su coche y se fue. Y ahora le tocaba a Gale. Lo regañó muy duramente por todo lo que le hizo pasar. Ese día le dijo que obviamente no volvería a salir con él y que ni siquiera quería que él volviera a hablar con Richard. Nada de contacto, y así fue. No volvieron a saber de él durante unos meses. Durante ese tiempo, Richard de vez en cuando le mandaba mensajes por la PlayStation o por el móvil a Jen. Sin embargo, no se ponía al día con ella, solo decía cosas egipcias sin sentido, y ella lo ignoraba por completo. Mucho después se encontró con su hermana menor, y ella le contó que Richard se mudó a Tennessee, cerca de Nashville, aunque no le dijo el por qué. Le dijo que tenía un compañero de piso y que vivían los dos junto a su novia. Jen sintió esperanza de que Richard estuviera allí cambiando su vida y empezando de cero. A veces lo mejor es cortar con todo y empezar a sanar. A esas alturas no le interesaba ningún tipo de amistad con él y sabía que necesitaba ayuda más allá de la que ella podía ofrecerle. A esto es a lo que me he referido antes, que a veces no puedes ofrecer mucha ayuda, o sea,
A veces es la familia la que se tiene que involucrar en algo así, la que de verdad puede ayudar a una persona que esté pasando por algo así. Poco después de cumplirse el año, Jen volvió a contactar con la hermana de Richard para saber qué tal iba su progreso. Descubrió que su hermana mayor de alguna forma logró quitarle el arma y el cuchillo de caza antes de que se fuera a Tennessee, pero al final no sirvió de mucho. Jen sintió que su corazón se rompía cuando la hermana de Richard le contó que una noche alrededor de las 11, una llamada despertó a toda la familia. Era un hombre que dijo ser detective de Gallatin, Tennessee. Jen empezó a sudar y enseguida preguntó qué ha pasado. Al parecer, Richard apuñaló a alguien hasta la muerte el día de Halloween. Ella no conoce todos los detalles y los artículos al respecto son bastante escasos, al ser un caso aislado. Todo es realmente surrealista y Jen se siente afortunada de no haber recibido un disparo el verano pasado. Al recordar estos sucesos, Jen se siente bastante mal y se pregunta de qué otra manera habría podido ayudar a Richard. Al final no puede saberlo, pero espera que al fin reciba la ayuda que necesita. La verdad es que esta es una historia muy perturbadora. Pensar en que Jen podría haber sido la víctima, no sé cómo la debe hacer sentir. La siguiente historia se titula Salí con un asesino. Bárbara, la protagonista de esta historia, estuvo atrapada en una relación abusiva durante 8 años. Consiguió escapar de esa etapa de su vida. Realmente no buscaba nada serio, solo alguien con quien ir al cine o tomar algo de vez en cuando. Y en ese momento tenía 2 hijos. Al fin era feliz y vivía tranquila, sola, después de haber pasado por un infierno. No tenía ninguna intención de meter a alguien nuevo en su vida por el momento. Un día conoció a alguien en una popular app de citas, solo un par de años mayor que ella. Conversando con este chico, al que llamaremos Oscar, descubrió que había dado un giro a su vida. Oscar de joven solía juntarse con pandillas, se drogaba e incluso llegó a robar para conseguir dinero. En ese momento se dedicaba a hacer ejercicio, mantenerse en forma y hacer cosas en familia. De cierta forma, Bárbara empezó a sentirse protegida por él. Oscar era muy trabajador, autosuficiente y no era como si no conociera la paternidad. Él tenía un hijo y le encantaba ir al gimnasio todos los días. Además, Bárbara no se sentía en derecho de juzgarlo por su pasado, ya que ella también tuvo un pasado un poco loco, pero lo superó, así que parecían encajar a la perfección. Salían a cenar, al cine, hacían las cosas típicas, citas, pero con el tiempo Oscar quería pasar cada vez más tiempo juntos y a Bárbara le costaba dedicarle todo su tiempo libre, ya que también quería hacer cosas con sus hijos o con sus amigos. Oscar se enfadaba mucho por eso, y sí, después de estar 8 años con un hombre controlador y posesivo, que a Oscar le molestara que ella no quisiera pasar todo su tiempo con él era obviamente una señal de alerta. Por eso, y tomando la mejor decisión posible, Bárbara le dijo que no quería verlo más, solo 3 meses después de haber empezado a salir. Él pretendió entenderlo, pero dijo que necesitaba confesarle algo antes de desaparecer, y admitió a Bárbara que estaba usando esteroides, y que ese era el motivo de sus cambios de humor. Lloró y dijo que estaba dispuesto a dejarlos y eso significaba tener otra oportunidad con ella. Bárbara accedió, pero con la condición de que solo fueran amigos. Todo estuvo bien durante un tiempo, se veían quizá cada 2 semanas, pero pronto Oscar empezó a querer verla todas las semanas, a lo que Bárbara le dijo que no le interesaba ser más que amigos por el momento, ya que no estaba lista para una relación. Él intentó convencerla de que le diera otra oportunidad, pero ella simplemente no se sentía atraída por él románticamente, así que insistió en que solo fueran amigos, así que ella dejó de hablarle, enfadada con su insistencia en que siguieran hablando a diario. Oscar le enviaba fotos, mensajes a todas horas, argumentando que eso era lo que hacían los amigos. Eso puede que sea cierto en ocasiones, pero también había un aspecto controlador en él, preguntando constantemente dónde estaba, pidiendo fotos para saber con quién estaba y todo eso. Bárbara le decía que la dejara en paz. Oscar se victimizaba, diciendo en un tono inocente que solo quería ver qué hacía ella, solo quería saberlo. 6 meses después, Bárbara no había hablado con él en absoluto. Oscar se había alejado poco a poco y ella estaba feliz viviendo su vida. Una noche, cuando su hija menor estaba en casa de su padre, Bárbara salió a un bar con amigos. Su hijo mayor, que tenía 13 años en ese momento, estaba solo en casa, así que ella volvió un poco antes de las 10 de la noche. Se acostó y se durmió. En ese momento, Bárbara llevaba casi un año viviendo en un apartamento mediano y la comunidad alrededor era estupenda y segura. Tanto así que ella dejaba la puerta corrediza de vidrio del patio abierta, con la mosquitera cerrada.
para que entrara la brisa por la noche. Se sentía muy a gusto en ese vecindario. Su habitación estaba cerca del patio y su hijo mayor dormía en el altillo más cercano a la puerta principal. Esa noche, después de llegar del bar, Bárbara estaba profundamente dormida cuando de repente sintió que alguien se sentaba lentamente en su cama. Ella estaba acostada en la cama preguntándose por qué su hijo iría a su cuarto para sentarse así, y la respuesta fue que no lo haría. Simplemente no era su hijo. Se dio la vuelta rápidamente para ver a Oscar acostado en la cama a su lado. Bárbara se levantó de un salto y le preguntó que cómo había entrado. Oscar no respondió y solo dijo muy lentamente que necesitaba hablar con ella. Ella no sabía muy bien qué hacer, pero definitivamente tenía que sacarlo de su casa. Le respondió algo como: está bien, pero cuando necesitas hablar con alguien no te cuelas en su habitación, lo llamas, le dejas una nota. En ese momento Bárbara pensaba que fue su hijo mayor quien lo dejó entrar y quería matarlo por dejar pasar a un loco como ese. Pero antes de que pudiera volver a preguntar cómo logró entrar, Oscar contestó: ya no tenía tu número, necesitaba hablar contigo antes de que sea demasiado tarde. Ella ni siquiera pensó en qué significaba eso de antes de que sea demasiado tarde, porque estaba furiosa. Pero algo dentro de ella, tal vez el instinto, le dijo que mantuviera la calma. Respiró profundo y le dijo: mira, Oscar, yo también quiero hablar contigo, pero no así. Por favor, vete y te prometo que hablaremos mañana. Llámame mañana. En ese momento Oscar se levantó, se acercó a Bárbara y empezó a frotarle los hombros, llegando lentamente a su cuello, mientras le preguntaba: ¿de verdad quieres hablar? Bárbara, Dios sabrá cómo, logró mantener el control, lo miró a los ojos y le dijo: sí, quería hablar contigo, pero no así. Por favor, llámame mañana. Durante varios segundos Oscar la miró fijamente mientras le frotaba el cuello. Bajó hasta sus hombros de nuevo y para alivio de ella dijo: está bien. Luego comenzó a caminar hacia la puerta trasera y saltó la valla del patio. Bárbara obviamente se volvió loca, y no era para menos. Estuvo a punto de ser estrangulada por un psicópata que estaba obsesionado con ella. Fue corriendo a ver cómo estaba su hijo, pero él no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Ella cerró todas las puertas con llave y no durmió durante toda la noche. Al día siguiente tomó la iniciativa y le escribió a Oscar, diciéndole que si alguna vez lo veía cerca de ella o del complejo donde vivía, llamaría a la policía, que ni se le ocurriera contactarla otra vez. Y cuenta que si alguien se pregunta por qué no llamó a la policía desde el principio, Bárbara sabía que él tenía un arma, así que primero tenía miedo de que tomara represalias contra ella por ser una soplona, por avisar a la policía. Y segundo, pensó que si llamaba a la policía probablemente no harían mucho, simplemente lo dejarían salir. Más allá de si no llamar a la policía fue correcto o no, lo cierto es que Oscar la dejó en paz y no supo nada de él durante años. 4 años para ser exactos. Pasados estos 4 años, un día Bárbara estaba revisando Facebook y vio la cara de Oscar en Personas que quizá conozcas. Hizo clic en la foto y vio lo que parecía ser una foto de la cárcel, con él en lo que claramente era una celda. Bárbara bajó por la página y su publicación más reciente era su dirección de correo para que sus familiares le escribieran y la dirección de una prisión. Algo bueno de Estados Unidos es que todos estos datos son libres para buscarlos, así que Bárbara fue directamente a Google y efectivamente encontró artículos tras artículos con el mismo titular: hombre arrestado bajo sospecha de matar a su novia. Unos 2 años después de que ellos dos salieran, Oscar disparó y mató a la chica con la que salía. El pensamiento inmediato de Bárbara fue: podría haber sido yo. En cierta forma se siente mal, pensando que quizá habría podido denunciarlo y evitarlo de alguna manera. Sin embargo, no hay manera de saber que algo así va a pasar. Lo más aterrador de todo esto es que solo le dieron 12 años por asesinato. 12 años. Y ese monstruo volverá a la calle. La siguiente historia de hoy se titula De mujer a mujer, me aseguraré de que llegues a casa sana y salva. Esta historia tiene como protagonista a una joven llamada Erika. En 2017 ella trabajaba bastante lejos de casa y dependía del tren para ir y volver. Eso no era un problema para ella, salvo lo agotador que resulta el viaje a eso de las 7 de la noche. Lo que nunca planificó fue que una tarde, después de salir de la oficina, encontraría a una muchedumbre afuera de la estación. Cuando Erika preguntó qué pasaba, una joven le contestó que hubo algunos problemas que provocaron la cancelación de los trenes durante varias horas, lo que la dejó varada en otra ciudad aproximadamente 1 hora y media de su casa. En la estación de tren había algunas personas más que se dirigían a su ciudad y 5 de ellos, incluyendo a Erika, decidieron compartir un taxi. Las personas eran una pareja de amigos, a los que llamaremos Ana y Pablo. Ambos iban a la ciudad de Erika para ver un concierto. Erika recuerda que Ana estaba un poco ebria y Pablo estaba completamente borracho. No eran novios, pero su conversación era vulgar, como si fueran
compañeros de relaciones sexuales. No tenían nada de pudor y además Erika se sintió muy incómoda porque Pablo estaba meando en un arbusto y no paraba de hacer comentarios asquerosos sobre lo guapa que era la prima de Ana. También estaba otro hombre al que llamaremos Steven. Viajaba solo y mencionó que se acababa de mudar, pero que la avería del tren lo atrapó en esta ciudad justo cuando estaba recogiendo cosas de la casa de su ex. Por eso traía 2 cajas encima y una maleta. Y por último una mujer a la que llamaremos Liz. Liz estaba hablando con Steven y al último momento decidió quedarse en casa de su madre una noche más y abandonó el plan del taxi, dejando a Erika sola con Steven, Pablo y Ana. Eso en retrospectiva debió ser una señal de alarma para Erika y en realidad lo fue. De repente no le pareció mala idea llamar a su marido para que fuera a recogerla, aunque tuviera que esperarlo una hora. Pero el taxi ya había llegado, y si ella se iba el plan se arruinaba para los demás. Decidió que se iría a su casa esa noche, pero no quería ir ni junto a Pablo ni junto a Steven. Le preguntó a Ana si podía sentarse a su lado en el taxi, y ella le dijo: «Lo entiendo perfectamente, ven, me sentaré en medio». Así que la disposición de los asientos era Pablo en el asiento de delante, ya que era muy alto y sus piernas no cabían en el asiento trasero, Erika a un lado y Lisa en el medio. Llegó la hora de que Steven se subiera al taxi. Desde donde estaban estacionados no había peligro de entrar por el otro lado, ya que no estaban pasando coches. Sin embargo, Steven abrió la puerta del lado de Erika y se quedó mirándola, como esperando a que ella se arrimara hacia el centro para él poder sentarse. Entonces Ana le pidió alegremente que se sentara al otro lado, ya que quería el asiento del medio para hablar con Pablo más fácilmente. Steven, que hasta entonces había sido amable y normal, las miró fijamente durante un segundo más. Luego se burló y caminó lentamente hacia el otro lado y entró. El viaje en sí fue incómodo, ya que Ana y Pablo estaban borrachos y se sacaron todos los trapos sucios. Erika descubrió más de lo que quería saber de ellos en ese rato, y dado que Ana seguía bebiendo cervezas para ese momento, dijo finalmente que necesitaba ir al baño. El taxista encontró un centro comunitario abierto. Ana salió corriendo y entró al edificio. Error número 2. Erika debería haber salido con ella, pero simplemente no lo pensó hasta mucho después. Hacía mucho frío afuera y simplemente se quedó ahí. Pablo y Steven salieron del taxi para fumar un cigarro. Luego Steven regresó cuando vieron a Lisa salir. Se deslizó hacia el medio y puso su mano en la parte superior del muslo de Erika y la dejó ahí. El tercer error y mayor arrepentimiento de Erika es que debería haber dicho algo y haber montado una escena, pero se quedó congelada por completo. Ana abrió la puerta, miró a Steven y miró a Erika. Luego miró la mano de este tipo en la parte superior de su muslo, a 5 centímetros de su entrepierna, y supo de inmediato lo que pasaba. Ana le dijo alegremente: «Ay, lo siento mucho, ¿podemos cambiarnos de sitio? Me encanta sentarme en el medio». Steven parecía enfadado, miró a Erika, que seguía paralizada, y de mala gana quitó la mano de su muslo y se escabulló para hacerle sitio a Ana. Gruñó algo que Erika no pudo oír antes de que Ana dijera «gracias» y se sentara de nuevo a su lado. Cuando volvieron a avanzar, Ana tomó la mano de Erika y le susurró: «De mujer a mujer me aseguraré de que llegues sana y salva a casa». A Erika se le saltaron las lágrimas y le dio las gracias en voz baja. Luego, durante el viaje, unas 4 o 5 veces después de que Ana se inclinara hacia adelante para hablar con Pablo, Steven le ponía la mano en el asiento para que al volver a sentarse, su trasero tocara con su mano. Cada vez que esto pasaba, ella se reía y decía: «Perdón, creo que me senté en tu mano». Erika se sentía fatal porque ella sentía que Ana estaba en esa situación por su culpa, pero evidentemente no era su culpa, era culpa de Steven. Erika de nuevo se disculpó, pero Ana simplemente repitió que la llevaría a casa sana y salva. Estaba muy borracha en ese punto, así que Erika supone que Ana simplemente se aferró a esa misión. Cuando se acercaban al centro, el taxista le preguntó a Erika dónde quería ir y ella le contestó la zona de su casa. Steven, antes de montarse en el taxi, le había dicho que se mudó a una zona que estaba justo en la dirección opuesta. Pero entonces el taxista le dijo que después de dejar a Pablo y a Ana, lo llevarían primero a él, a su casa, y luego a Erika. Eso no tenía sentido, ya que vivían en direcciones opuestas y objetivamente su casa quedaba más cerca que la de él. Erika le dijo que no, pero entonces Steven dijo: «No acepto un no por respuesta». Erika sintió que eso era una amenaza directa y miró a Ana, pero ella estaba demasiado borracha, llorando por lo mucho que quería a su perro, como para protegerla. Erika entonces le escribió a su marido diciéndole que estaba aterrorizada y que si podía ir a buscarla. Él se preparó lo más rápido que pudo y salió a buscarla de inmediato, preguntando por qué no lo había llamado cuando supo que los trenes estaban averiados. En el momento que Ana y Pablo se bajaron, ella se fue detrás de ellos y Steven pretendió bajarse también, pero tardó mucho en sacar las cajas y la maleta del maletero. Los tres se perdieron de su vista. Cuando Erika estuvo segura de que ese depredador no los estaba siguiendo,
se despidió de Ana y de Pablo, que estaban demasiado ebrios para escucharla, y corrió a toda velocidad hacia el lugar donde su marido la estaba esperando. Llegó a salvo a su casa y se desahogó toda la noche con su marido. Sin duda, de lo que más se arrepiente es de no haber gritado e insultado a Steven, porque lo más seguro es que Pablo y el taxista lo hubieran echado del taxi. No hay que tener ninguna educación cuando se tiene miedo. Hay que gritar, hacer un escándalo. No hay que ponérselo fácil a los depredadores. Steven probablemente se fijó en ella porque iba sola, mientras que Ana iba con Pablo, y ni siquiera eso le impidió tocarla, accidentalmente. Sin duda, concluyó Erika que Ana tenía razón. Las chicas debemos estar juntas, apoyarnos y ayudarnos. Debería haber ido al baño con ella, pero esto no volverá a suceder. Es una situación extremadamente incómoda y es una frase que es muy cierta, que cuando dices que sí a los demás te estás diciendo que no a ti, en el sentido de que cuando Erika tuvo el mal presentimiento de subir al taxi, pero pensó, no, tengo que subir porque si no les voy a arruinar el viaje. Se estaba diciendo que no a sí misma y que sí a los demás. Y literalmente, en esas situaciones en las que uno siente que no quiero subirme a este taxi con estas personas o cualquier otra situación, por mucho que arruines el plan, ¿qué más da? Es mejor quedar mal con desconocidos que querer no arruinar el plan, pero sufrir una experiencia traumática como es esta. Porque el estrés, la ansiedad y miedo que debía estar sintiendo con este hombre en el taxi debió ser terrible. La historia número 5 se titula Alguien me empujó desde mi ventana mientras mi hija dormía arriba. Kevin es el protagonista de esta historia y aunque es corta, para él ha sido una de las experiencias más raras y aterradoras de su vida. Pasó hace un par de años, en 2023. En ese entonces él vivía en una casa en una zona montañosa en Colorado, un poco apartada de la ciudad más cercana. La verdad es que era una buena vida, no le faltaba de nada, le gustaba la tranquilidad del lugar. El único vecino que tenían estaba a unos 500 metros colina hacia arriba, así que no era fácil que alguien llegara a ese lugar tan remoto. Un domingo, eso de las 3 de la mañana, estaba viendo la televisión en la sala de estar. Su hija de 13 años, Lia, fue a pasar el fin de semana con él y estaba dormida en la parte de arriba. De repente sintió el deseo de contemplar las estrellas. Es una de las tantas ventajas que te da vivir en una zona apartada. Las estrellas se ven preciosas por la noche. Salió de la casa y estuvo sentado en su porche unos 10 minutos antes de entrar para ir a acostarse. Y probablemente ahí cometió su error más grave. Kevin supone que olvidó cerrar la puerta con seguro. Kevin no era por aquel entonces una persona que durmiera durante muchas horas. Además tenía planeado salir de paseo por la mañana con Lia. Se levantó a las 6 de la mañana y decidió ver el amanecer, así que abrió la ventana. Era pleno verano y hacía mucho calor dentro. Se puso de pie en el diminuto balcón fuera de la ventana y de repente sintió como una mano se apoyaba en su espalda y con fuerza lo empujaba hacia abajo. Kevin era un hombre grande, fuerte, pero la barandilla del balcón apenas le llegaba al muslo. Perdió el equilibrio y cayó desde el primer piso de su casa. Afortunadamente no le pasó nada, porque abajo tenía un jardín con césped un poco alto y eso amortiguó la caída. Sin embargo, él estaba en pánico. Solo su hija estaba en casa y esa mano que lo empujó era grande, con fuerza, como para empujarlo. Así que había alguien más en esa casa, con él y su hija. Las ventanas estaban cerradas y la puerta principal también. Quien hubiera entrado había puesto el seguro a la puerta. Las llaves estaban adentro, pero Kevin sabía que su vecino era cerrajero, así que corrió hacia su casa, lo despertó a las 6 de la mañana y le explicó la situación. Cogió sus cosas y lo acompañó a la casa. La perspectiva de Lia no fue menos aterradora. Ella se despertó más o menos a la misma hora, no por su despertador, sino porque escuchó toser a un anciano y no reconoció la tos. Así que entró al baño inmediatamente y cerró con llave. Abrió el grifo y llamó directamente a la policía. Volviendo a la perspectiva de Kevin, su vecino logró abrir la puerta casi al instante y subieron las escaleras. Aunque fue solo por un instante, Kevin miró a la cocina y notó que faltaba un cuchillo. Quienquiera que fuera estaba armado. En el pasillo del piso de arriba vieron que la puerta de Lia estaba abierta. Entraron de golpe y vieron a un anciano con capucha sosteniendo un cuchillo de cocina, esperando frente a la puerta del baño donde estaba encerrada Lia. Para Kevin es difícil describir la satisfacción que sintió al darle una paliza a ese asaltante junto a su vecino. Luego lo bajaron a rastras hasta la sala de estar y esperaron hasta que llegó la policía. El hombre fue arrestado y la semana siguiente Kevin se mudó a otra casa, también a las afueras, pero esta vez en una zona donde los vecinos estuvieran más cerca, solo por si acaso. Es una historia completamente aterradora. Es aterrador pensar que Lia no se hubiera
hubiera despertado y no se hubiera podido encerrar en el baño, porque evidentemente ese hombre quiso sacar a Kevin de la casa para quedarse a solas con Leah, con un cuchillo, así que podemos imaginar que tenía planeado hacer algo muy macabro. La siguiente historia se titula Buscado por el FBI. Antonio es quien cuenta esta historia y aclara que todo sucedió hace 37 años en el estado de Texas, pero lo recuerda claramente, cada detalle, ya que cosas como estas no se olvidan. Sus padres se divorciaron cuando él tenía 16 años. En ese momento Antonio y sus hermanos se mudaron con su madre Cristina y su padre, un hombre al que llamaremos Cristóbal, los visitaba de vez en cuando, pero no con mucha regularidad. El problema es que Cristóbal era un jugador empedernido, un ludópata en toda regla. Esa fue la razón principal de la separación de los padres y no solía visitar a sus hijos cuando estaba en la ruina, que era casi siempre, a decir verdad. Sin embargo, las raras ocasiones en que ganaba un buen dinero jugando al blackjack, los visitaba y gastaba el dinero con Antonio y sus hermanos, antes de volver a desaparecer durante semanas o incluso meses. A todas estas, Cristóbal les dijo a sus hijos y a Cristina que trabajaba como conductor de autobús para un hotel local, llevando huéspedes a paseos programados por la ciudad y cosas así. Aunque un día les contó a sus hijos que lo de conducir un autobús solo era una tapadera y que en realidad trabajaba en el crimen organizado, ya que el dueño del hotel en realidad era el jefe de una mafia. Antonio escuchó con atención cómo su padre le explicaba a él y a sus hermanos que su verdadero trabajo era ir a varios lugares de la zona para recoger a fugitivos que huían de órdenes judiciales o que eran buscados por la policía. Luego los llevaba al hotel para que se escondieran y después se marchaban por medios que Cristóbal desconocía. Antonio reconoce que su padre siempre fue un fanfarrón y de hecho en ese momento, con solo 16 años, ya lo sabía. Siempre exageraba o mentía descaradamente, así que tanto él como su hermano mayor simplemente le quitaron importancia a la afirmación hasta que sucedió algo extraño. Cristóbal desapareció. Era 1988. Antonio tenía 22 años, era estudiante universitario y aún vivía en casa de su madre. Pero ahora aportaba dinero. Trabajaba como DJ a tiempo completo en el turno de noche, de 10 de la noche a 7 de la mañana, en una emisora de radio local. Su hermano mayor, Matías, tenía 24 años y vivía en un apartamento con un amigo y trabajaba en un Dairy Queen cercano. Su hermano menor tenía 9 años, así que estaba en primaria. Un día, Matías llamó tanto a Antonio como a Cristina y les preguntó si sabían dónde estaba papá. Explicó que unos hombres fueron al Dairy Queen mientras él estaba en el trabajo y le preguntaron si lo habían visto recientemente. Matías les dijo con sinceridad que no había visto ni tenido noticias de Cristóbal en meses, pero que solía hacer eso, cortar el contacto durante mucho tiempo y así. Esos hombres no dijeron quiénes eran, pero parecieron satisfechos con la respuesta de Matías y se fueron. El hermano de Antonio, sin embargo, quedó con muchas dudas y se preguntaba si esos hombres o alguien más había llamado a otro miembro de la familia para preguntar dónde estaba Cristóbal. Al día siguiente, Matías volvió a llamar a Antonio explicándole que los hombres regresaron a su trabajo y esta vez mostraron sus placas y dijeron que eran agentes del FBI. Dijo que fueron muy agresivos y le exigieron a Matías que les dijera dónde estaba Cristóbal. Obviamente él no lo sabía e insistió en que eso era verdad. No lo sabía. No tenía ninguna relación con su padre y no sabía dónde estaba. Lo último que supo fue que trabajaba en un hotel local como conductor de autobús. Volvieron a irse, pero le dijeron con un tono prepotente que no desapareciera, que volverían a contactarlo. La experiencia lo perturbó muchísimo y cuando su madre se enteró, llamó de inmediato al hotel donde trabajaba Cristóbal, dispuesta a darle 5 gritos para que no involucrara a sus hijos en cualquier negocio sucio en el que estuviera metido. Sin embargo, no pudo hacerlo. El hombre con el que habló le dijo que Cristóbal había desaparecido hacía unas semanas y que no tenía ni idea de dónde había ido. Al día siguiente, Matías estaba en el trabajo cuando su compañero de piso lo llamó y le dijo que al parecer alguien había estado en el apartamento. Afirmó que al llegar a casa del trabajo encontró la puerta corrediza de cristal abierta y el apartamento revuelto, pero que no parecía faltar nada. Matías, muy disgustado, fue a su apartamento y descubrió que en efecto su libreta de direcciones había desaparecido de su mesa de noche y que una foto de su hijo y osito de peluche que le había comprado recientemente habían desaparecido de su habitación. Toda la familia estaba fuera de sí por el miedo y la paranoia. Fueron directamente a la oficina local del FBI para quejarse del acoso que había estado recibiendo Matías y para insistir en que ninguno de ellos tres tenía la menor idea de dónde estaba Cristóbal. Y bueno, como algunos habrán podido adivinar, el FBI afirmó no tener conocimiento del suceso y que no buscaban a ningún Cristóbal. Se cercioraron y ninguno de sus agentes contactó a Matías. En ese momento Cristina comenzó a explicar todo lo que sabía. Que Cristóbal era un fanfarrón, un ludópata,
y que en una ocasión dijo trabajar para un crimen organizado en ese hotel, pero que nadie lo tomó en serio. El FBI no confirmó ni negó que el hotel tuviera vínculos con el crimen organizado o que hubiera una investigación en curso. Cristina, fuera de sí, volvió a llamar al hotel y le dijo al gerente que buscaba a Cristóbal, que estaban aterrorizando a su familia, y directamente le preguntó si era cierto lo que decía Cristóbal de trabajar para el crimen organizado. El gerente se rió y dijo: «La mafia no existe, señora». Se fueron de la oficina del FBI con las manos vacías, preguntándose por qué los estaban acosando, y más precisamente por qué solo a Matías y no a Cristina ni a Antonio. Fue entonces cuando Antonio asoció todo con un suceso muy desagradable que le había ocurrido unas 2 o 3 semanas antes. Como él trabajaba de noche, a menudo se quedaba completamente despierto en mitad de la noche en sus días libres, sin nada que hacer. Una noche fue a la compañía local de televisión por cable donde un amigo trabajaba como operador de sistemas informáticos. Estuvieron pasando el rato y charlando, hasta eso de las 3:30 de la mañana. Su amigo tenía algo importante que hacer y Antonio comenzó su camino de regreso a casa. En cuanto salió de la empresa de cable, un coche siguió a Antonio de cerca. Se le acercó de manera muy violenta, hasta incluso tocó el paracoches trasero, dándole un susto terrible. El coche apareció de repente, llevaba las luces altas puestas y cegaba a Antonio, por lo que no pudo distinguir nada, ni el color, ni su placa, cuántas personas iban dentro, nada. Antonio cambió de carril para dejar pasar a ese sujeto, pero el coche cambió de carril con él. Antonio volvió a moverse y se hizo evidente que lo estaban siguiendo porque de nuevo se pusieron detrás de él. Entonces se detuvo y se puso en el carril de giro a la izquierda con la direccional puesta. El sujeto se detuvo detrás. Intentó confundirlo para perderlo, pero el tipo lo siguió, incluso cuando, en lugar de cruzar, siguió de largo por la avenida. En ese momento, Antonio estaba seguro de que querían asaltarlo, secuestrarlo, y no estaba dispuesto a dejárselo fácil a esos sujetos. Se metió en un barrio cercano e intentó despistarlos, pero no paraban de seguirlo, hasta que finalmente logró volver a la intersección original a toda velocidad, cruzó y fue a un 7-Eleven de la esquina. Salió de un salto y entró corriendo a la tienda gritándole al dependiente que alguien lo seguía y que querían asaltarlo. Miró hacia afuera y pasaron lento frente a la tienda, en un coche de modelo reciente para esa época, color canela, de 4 puertas, y había 2 hombres blancos dentro mirándolo fijamente. El empleado del 7-Eleven lo ignoró y le dijo que exageraba, que probablemente solo eran unos niños que se estaban metiendo con él y que lo olvidara. Antonio se fue, pero seguía asustado y no quería irse directo a casa. Tenía miedo de que lo siguieran y no quería que supieran dónde vivía, así que se fue a su trabajo. En ese momento, la DJ que estaba al aire era una amiga suya, a la que llamaremos Hannah, así que decidió ir a visitarla un rato para tranquilizarse. Le contó lo sucedido y allí estuvo unas 2 horas. Ella también pensó que probablemente solo eran unos idiotas haciéndose los graciosos y eso lo tranquilizó. El problema es que cuando Antonio llegó a casa a eso de las 5:30 de la mañana, el maldito coche canela estaba estacionado en la calle contraria. Ni bien Antonio pasó por enfrente, ellos encendieron el motor y apagaron las luces largas, como diciéndole: «Hola». Antonio entró en pánico y cuando entró a su casa llamó a Hannah a la radio para contarle lo sucedido. Esta vez sí que se lo tomó en serio y le dijo: «Madre mía, llama a la policía». Antonio comprensiblemente estaba asustado y llamó a la policía. ¿Cómo podían saber esos hombres dónde vivía? La operadora le preguntó si estaba seguro de que no eran amigos haciéndole una broma pesada, y él obviamente sabía que no era el caso. Luego de media hora llegó una patrulla, pero por supuesto ese coche canela ya se había ido. Nunca volvió a verlo. Con el tiempo Antonio pensó que solo fue un caso aislado y que encontrarlos de nuevo cerca de casa fue una coincidencia. Pero ahora, al recordar ese suceso y relacionarlo con las visitas del FBI, de Matías y el allanamiento del apartamento, parecía obvio que todo estaba relacionado. Incluso no lo había pensado antes, pero Antonio entendió que probablemente lo siguieron porque el coche que usaba era el de su padre Cristóbal. Se lo había regalado hacía unos 5 meses, cuando compró uno nuevo. Así que si alguien hubiera estado buscando a Cristóbal, podría haber pensado que Antonio era él, y al verlo bajarse en casa se dieron cuenta de que no era él y por eso se fueron. Pero ¿quién se estaba metiendo con ellos y por qué? ¿Dónde estaba Cristóbal? ¿Por qué los acosaban esa gente extraña? Cristina, Matías y Antonio fueron a la policía local y presentaron una denuncia por desaparición. Hablaron con un detective muy amable de apellido Moore y unas 2 semanas después recibieron una llamada del detective.
había resuelto todo este caso tan extraño. Resulta que Cristóbal desapareció porque le debía a sus empleados más de $50.000 en deudas de apuestas. El detective Moore confirmó que Cristóbal sí que trabajaba para algunos personajes indeseables de la ciudad, pero aseguró que no pertenecían al crimen desorganizado. Poco después averiguó dónde estaba Cristóbal. Estaba vivo y escondido en Nevada. Habló con él y estaba sano y salvo, pero oculto. Cristina, Matías y Antonio se reunieron con el detective Moore. Preguntaron quiénes eran esos hombres y por qué molestaban a Matías. El detective explicó que no era raro que cazarrecompensas y cobradores de deudas se hagan pasar por agentes del orden y acosen a la gente, en especial a familiares de la persona a la que buscan. Matías preguntaba cosas como ¿cómo supieron dónde trabajo? ¿Cómo entraron a mi casa? Y el detective Moore tenía una respuesta para todo, como si el caso de hecho fuera bastante cotidiano. Solo tuvieron que revisar en la información que les había dado Cristóbal y una puerta corrediza de cristal es facilísima de abrir. Probablemente robaron la libreta de direcciones con la esperanza de que tuviera la nueva información del contacto de Cristóbal. En cuanto al robo de la foto y el osito, lo hicieron para intimidar, lo cual funcionó. Antonio le preguntó al detective por qué los hombres solo acusaban a Matías y no a Cristina o a él. Y el detective dijo que porque Cristóbal lo había usado a él precisamente como referencia en su solicitud de empleo en el hotel y había dado su dirección y número de teléfono. Los agentes del FBI probablemente pensaron que era cercano a Cristóbal y mantenía contacto con él, o que si lo amenazaban, él contactaría con Cristóbal y lo haría salir de su escondite. En cuanto a cargos contra Cristóbal, no había nada que levantar. Los prestamistas entre comillas, estos del FBI, no reportaron el dinero como robado o algo parecido, y Cristóbal era un adulto, así que podía irse a donde quería sin avisar. El acoso se detuvo con una rápida visita de la policía en el trabajo de Matías un día que el FBI, entre comillas, se presentó en el lugar. Los arrestaron por hacerse pasar por agentes federales. Eventualmente Cristóbal volvió y lo peor de todo es que actuó como si nada, como si nunca se hubiese ido. Nadie quería mencionarlo, pero si acaso la relación de la familia con él estaba dañada, todo esto terminó de estropearla. Antonio no sabe si su padre devolvió el dinero o no, pero tampoco le importa. Es una situación esta realmente que puede ser muy espeluznante, ¿qué está pasando? Muy curiosa, o sea, en plan de querer saber qué pasa, qué quieren de ti. Definitivamente debieron de pasar miedo Cristina, Antonio y Matías, y a Cristóbal le daba completamente igual. Y sinceramente, esos hombres que se hacían pasar por el FBI, supongo que hubieran continuado acosando a Matías si la policía no hubiera aparecido, si no hubieran alertado a la policía para que intimidara y arrestara a esos hombres. Y quién sabe qué más hubieran hecho. Seguramente después de insistir y que Matías no les diera información de Cristóbal, hubieran pasado a la acción, secuestrándolo, igual torturándolo para que les diera información de Cristóbal o cualquier otra cosa peor. Y estas son todas las historias de hoy. Me han parecido muy interesantes. Si a vosotros también, no olvidéis dejar un me gusta, comentar qué opináis de cada historia, y también quiero que me comentéis si os gustan más estos vídeos así como el de hoy, o si os gustan más cuando me estoy haciendo un maquillaje a la vez que los cuento. Dicho esto, suscríbete al canal si no lo estás, activa la campanita de notificaciones, déjame un me gusta. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!